En este vídeo te voy a contar lo que representa para mí la liquidez, la importancia que tiene la liquidez dentro de operar opciones, por qué es mejor operar en Estados Unidos que en Europa, porque tiene más liquidez en Estados Unidos que Europa. Haré una pequeña referencia a mi amado IBEX, el romanticismo del IBEX. Hablaré de weeklies, monthlies, end of month, semanales, mensuales y opciones de fin de mes. Un poquito pasaremos por el open interest, por el spread de las opciones y por el volumen que pueda llegar a tener. Sin olvidar la obsesión por nuestras cifras redonditas, que son las que acaban en cero. Más cero, más interés. Si me dan a elegir, prefiero Estados Unidos que Europa. Hablo de operar opciones. Estados Unidos es la meca del capitalismo. Allí está todo. Si algo puede ser troceado y llevado a trading, lo hacen. En cuanto algo puede salir a bolsa, sale. Hay acciones de todas las compañías. Crean ETFs tanto de los índices grandes, pequeños, medio pensionistas, como combinaciones exóticas de activos. Como exótico, recuerdo ver algunos índices extravagantes, como uno que abría posiciones del S&P al cierre del contado y las cancelaba en la apertura del día siguiente. Otro que replicaba las acciones que compran los miembros demócratas del Congreso. Por ejemplo, está el que replica los movimientos de Nancy Pelosi. Existe el YALL, God Bless America, que solo incluye empresas con cierta ideología política. O también hay otro, el WWJD, What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Los hay de sectores, de subsectores, sobre bonos, sobre primas, sobre materias primas, sobre volatilidad, apalancados, inversos. Y las opciones, pues todo lo anterior. Es una maravilla, necesitas un mapa para no perderte. Estos productos se ven desde fuera de Estados Unidos. No solamente se operan por los locales, iba a decir nativos, ahí poco nativo queda. El resto del mundo conoce esta oferta y también quiere participar en el mercado, por lo que todas esas ventajas que les dan se la aprovechan por todo el mundo. Los institucionales, junto con la masa, acuden en tromba. Y nosotros queremos que haya grandes números. Hay información por un tubo. Existen instituciones, periodistas, páginas de internet, frikis, gurús, Johnny el Trader, que es la traducción de lo que aquí sería Pepe el de Twitter. Todo el mundo se fija, todo el mundo hace sus mini, maxi, midi análisis sobre un índice, sobre unas acciones, sobre la volatilidad, acerca del ETF, sobre la ropa que lleva Pelosi por si tuviera correlación con algo, en fin. En cuanto a particulares, pues no hay problema en que la gente opere. Es más, se considera un derecho. No hay esas regulaciones estúpidas que hay en otros continentes. Si hay mucho movimiento y se puede operar todo y todos nos fijamos en lo mismo, se consigue que el sistema tenga mucha liquidez, algo que es básico para los mercados. La liquidez en economía representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata, sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero, se dice que es más líquido. Esta es la definición estricta de lo que es la liquidez. Todo esto que estoy contando realimenta el sistema y lo hace cada vez más grande, más líquido, más importante. En Europa, lamentablemente, es todo lo contrario. Aquí todo es malo, los derivados son inventos del diablo, no los toques, señora. Todos los productos tienen que estar regulados y si puedo los prohíbo, los limito porque no vaya a ser que haga daño al inversor, aunque el inversor quiera correr el riesgo. Donde esté un depósito, una libreta de ahorros o como mucho un piso, que se quiten esas fricadas de las que habléis algunos. La cultura financiera que tenemos es escasísima, es algo promovido por las autoridades y por los lobbies financieros, claramente, también lo digo en mi opinión, para que la masa no escape de sus garras y estemos anestesiados. Una anécdota que me pasó a mí personalmente, hace unos meses había rumores de que el Deutsche Bank tenía problemas, entonces vi una oportunidad y operé unas opciones. Me costó 10 ayuda realizar la operación, porque no había nadie al otro lado, no habría contrapartida, liquidez, lo que estaba diciendo hace un rato. Conseguí entrar finalmente a un precio
digamos. Después de pasado un tiempo, aunque acerté en la previsión, no pude deshacer esa posición, como indicaba mi sistema, porque no tenía contrapartida. Tuve que dejar expirar las opciones. Menos mal que era una operación en la que el expirar la opción me daba ventaja. Si llega a ser una opción con la que tiempo va en mi contra, me lo habría cagado. Y recuerdo ver que todo el open interest que había en ese strike era mi posición. Y soy un tieso, no tengo muchos contratos a la vez. Deutsche Bank no es ferretería Pepe, con todos mis respetos a Pepe. Ni la operación era descabellada, ni yo soy JP Morgan moviendo volumen. Con lo cual, la liquidez es todo. Comentar que no dejan de crearse ridículas regulaciones, por no hablar de los megatés que hacen pasar a los sufridos inversores, camuflado bajo una protección al inversor, pero que lo que realmente quieren es proteger a la banca o a los gestores. No vaya a ser que los denunciemos. Estas economías pues no dan mucho de sí. Opero el IBEX. Tiene cierto romanticismo para mí. No es el paraíso. Si Europa no es el paraíso de la liquidez ni de los productos especializados, en España, cágate el lorito. Es impresionante recorrer el boletín de derivados de MEF, que publican todos los días. Supongo que lo hacen por la inercia de cuando lo hacían en papel, con páginas y páginas sin datos, pero que por alguna razón siguen apareciendo tozudamente. Recomiendo darle un poco a la rueda del ratón y tras el desierto de los futuros aparecerá el secarral de las opciones. Dejaré un link en la descripción. Da un poco de grima ver todo lo que podía haber ahí. Esos esqueletos de páginas informativas no dan muy buena imagen, en mi opinión. Siempre es mi opinión. En cualquier caso, reitero, confieso cierto romanticismo hacia el IBEX. Está cerca, es mi país, tengo inercia del pasado, de cuando no salía afuera a operar, y las cosas me suenan mucho más cercanas. No sé si los números que tienen son grandes números para considerarlos estadísticamente suficientes, pero es tan lateral, es tan previsible, es tan pequeño, se ven a veces tanto las intenciones que lo opero. Un poquito, pero lo opero. Le tengo cierto cariño y en cuanto a metodología, con todo lo que voy contando de las técnicas para operar opciones, iría todo en contra. Bueno, a veces me cabreo con él, porque en circunstancias clave no hay quien se escape y no hay quien role, porque está más seco que la mojama. A veces van apareciendo en tiempo real la operación de algún gordo que destapa cierto interés en un strike determinado. O con el open interés. ¿Sabes? Ahí pues ciertas operaciones que delatan. No hay tanto volumen como para que tape. Muchas veces cuando estoy operando veo a ciertas operaciones y digo, este es mi amigo David, que está ahí. Creo que somos dos los románticos del IBEX. También os digo que si se sabe operar y le coges el tranquillo, se pueden hacer cosas bastante, no voy a decir que te forres, pero sí en el tiempo consistentes, o sea, periódicas o recurrentes, mejor dicho. Hablando de liquidez, weeklies, monthlies, open interest y spread. Una vez que hemos convenido que se trata de liquidez, voy a hablar de unos conceptillos. Siempre hablo de Estados Unidos. Weeklies o monthlies, semanales o mensuales. Aunque ya hay vencimientos para todos los días de los grandes índices y vencimientos semanales para las acciones, o vencimientos diarios, los famosos 0 de DTI, la liquidez se sigue concentrando en los clásicos terceros viernes de cada mes y a veces en los de final de mes. Yo no recomiendo personalmente, en mi opinión, los weeklies. Y sí, hay acciones de Apple, hay SPY que no están secos, pero desde el principio dijimos que lo que queremos es aprovechar todas las ventajas, ¿no? Pues la ventaja viene por esta liquidez. Como open interest y spread. Como buen indicador de la liquidez, podemos fijarnos en los spread de las opciones. Spread u horquillas es la diferencia entre bid y ask
el precio máximo que se está dispuesto a pagar por alguien que quiere comprar y el precio mínimo que se quiere recibir por alguien que quiere vender. Si tenemos unos spreads muy abiertos, mucha distancia entre bid y ask, implica algo que está seco. Nuestro IBEX está seco. Muy apretados y con poca distancia significa apetito por esa opción. Implica lucha por llevarse al huerto la operación. Implica que todo se ajuste a lo mínimo. Leer los open interest es interesante porque algo que no tenga mucho open interest quiere decir que no hay mucho interés, no hay mucho atractivo en ese strike, en ese vencimiento. Open interest es el total de todos los contratos abiertos. Son los contratos en cartera, no es el volumen. Son los contratos que están abiertos. Contratos en cartera de los participantes de mercado. Estos contratos no han sido ni cerrados, ni vencidos, ni ejercidos. Y están ahí. El problema es que actualmente el Open Interest se publica a toro pasado, una vez que se cierra la sesión. Igual que Bid-Ask, que es en tiempo real, volúmenes es en tiempo real, el Open Interest hay que esperar a que cierre el mercado. Y a veces pues el volumen no quiere decir que vaya a subir Open Interest, pueden ser cambio de cromos, cambio de bolsillo y hace que el Open Interest no se menee, con lo cual es un indicador con cierto retraso. Los volúmenes son en tiempo real, el volumen es un parámetro que no tiene en cuenta las posiciones de cartera, lo que decía antes, solamente se tiene en cuenta lo que se negocia. Por último, una mención en cuanto a liquidez a la obsesión por las cifras. Fijarnos en ciertas cifras redondas o cifras psicológicas ayuda, pues potenciar que acudan potenciales inversores. En la cadena de opciones, donde más Open Interest suele haber y que nos sirve por tanto de guía, suele ser los números redonditos. Cuantos más ceros tenga, mejor. El 6.000 del S&P, el 100.000 del Bitcoin, el 11.000 del IBEX, el 5.000 del Eurostoxx 50, etc. Son cifras que parece una tontería, pero psicológicamente, y recordemos, hay una pata psicológica que influye en los mercados. Recordemos, pata psicológica, sociológica, geopolítica y técnica. La pata psicológica pesa y el mercado, cuando ve ceros, suele tenerlo en cuenta.